esta oportunidad vamos a hablar sobre la ley de tres. La ley de tres es una ley fundamental en la cosmología del cuarto camino. Sin embargo, lo importante es verle el aspecto psicológico o aplicarla en su dimensión psicológica, puesto que la parte cosmológica podría tornarse un poco complicada a inicios del trabajo y no es necesario. En cambio, con la parte psicológica, con las implicaciones que puede tener la aplicación de la ley de tres para nuestra vida, para la vida real, hay una gran diferencia y la hace muy importante y muy valiosa para conocernos y desempeñarnos en la vida y salir adelante, incluso en situaciones que podríamos considerar difíciles. En esta ocasión, la idea no es hablar totalmente apegado a un concepto. En este caso sería el de la ley de tres, sino que esté en relación con todas las ideas del trabajo o con la mayoría de las ideas del trabajo, porque nosotros no podemos trabajar por compartimentos, que hoy voy a trabajar la ley de tres, que mañana voy a trabajar el recuerdo de sí, que etcétera, etcétera, sino más bien la idea es poder integrar todo el conocimiento, todo ese corpus de conocimiento que nos deja el maestro Gurdjieff, de una manera que podamos desempeñarnos en la vida y en el trabajo de la manera más adecuada posible. La ley de tres, fundamentalmente, como su nombre lo dice, se refiere a tres fuerzas: la afirmación, la negación y la reconciliación o conciliación también, que incluso el maestro Gurdjieff en la película Encuentros con hombres notables, dirigida por el cineasta Peter Brook, hay un pasaje al final donde se habla de santa afirmación, santa negación y santa reconciliación. ¿Y por qué santas? Bueno, porque son fuerzas sagradas de la naturaleza. Las tres son sagradas, son muy importantes y son necesarias para el funcionamiento de la vida. De esta manera nosotros enfrentamos la vida siempre así. Generalmente la enfrentamos de una manera dualística, en el ámbito de la dualidad. O sea, la negación, el sí, el no, el quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Incluso la luz, la sombra, etcétera, etcétera. Pero hay una tercera fuerza que a veces pasa inadvertida y que es muy importante. Y que está presente, pero a veces ni la misma ciencia la tiene muy presente en los procesos. La ley de tres podemos aplicarla, o a veces se aplica en nosotros cuando, por ejemplo, estamos en una situación que puede constituirse en un dilema, en una dicotomía, en una situación, en una disyuntiva, en una situación difícil. Y entonces, a veces no tomamos partido. Por alguna razón no tomamos partido entre esa dualidad que se nos presenta en la vida. Y podríamos experimentar estar trabajando con la fuerza neutralizante, que es la tercera fuerza, la conciliadora. Valga la oportunidad para decir que muchas personas lamentablemente se pierden en la vida en el mundo de la dualidad, incluso personas muy inteligentes, en defensa de una ideología, de una creencia, de una tendencia, de una corriente, y siempre están
en apoyo, me opongo, apoyo, me opongo. Y lamentablemente quieren arreglar el mundo, quieren arreglar la vida y quieren arreglar todo desde el punto de vista político, ideológico, religioso, etc. Pero no piensan en su propia vida. ¿Qué realmente soy yo? ¿Cómo me puedo desempeñar en la vida? ¿Qué puedo ofrecer yo realmente al mundo si no es solamente lucha, pugna? Entonces, lo importante es ver cómo yo puedo estar observando el movimiento de la vida y sus oposiciones, sus luchas, y podría estar presente gracias al trabajo. En este caso, al trabajo que nos ofrece el Cuarto Camino. Podría estar presente, y para eso necesito también atención, que es una fuerza importantísima, es una fuerza fundamental, sagrada también, que viene siendo, a mi manera de ver, como la tercera fuerza, porque ahí aplicamos la conciencia y ahí estamos presentes. Cuando yo pongo una atención consciente, eso sí, porque generalmente cuando estudiamos, cuando abordamos un tema de derecho, de ciencia, de tecnología, de arte, podemos prestar una atención, pero es una atención que va volcada solamente hacia la parte exterior, y necesitamos también que esa atención se divida, y mientras yo estoy poniendo atención a la parte externa, a la vida, a los acontecimientos exteriores, también estoy poniendo atención a mí mismo, que yo soy el que estoy presente ahí, poniendo atención a eso. Yo estoy involucrado en ese proceso. Yo me doy cuenta que estoy ahí en eso, que estoy atento, me estoy viendo. Algo en mí me observa como sujeto observador ante un objeto que es observado. Entonces se ve de manera gráfica como una especie de triángulo donde se contemplan las tres fuerzas. Nuestro trabajo tiene que tener un carácter completamente práctico, útil para la vida. Si bien es cierto, no se trata de delirios de grandeza ni cosas excepcionales, exageradas, pero sí tiene que ser algo que nos sirva para el desempeño en la vida y para relacionarnos con el mundo, con la vida y con las demás personas, y para resolver los problemas que a veces se dan, o siempre más bien se dan, debido al campo de la dualidad en que nos desenvolvemos. Entonces, en vista de eso, voy a permitirme leer una parte, un pequeño parrafito de un libro que se llama Sobre la atención, que aquí lo estoy mostrando, del autor Christopher Fremantle, un seguidor del señor Gurdjieff, uno de sus discípulos, que se dedicó a escribir sobre él, sobre la enseñanza, y dice así, refiriéndose a un problema que tenía un estudiante, un serio problema que tenía, y entonces el señor Fremantle le contesta que hay fuerzas conscientes que lo van a ayudar. Entonces dice así: en una ocasión, cuando estaba caminando hacia el este por la calle 78 de Nueva York, uno de sus alumnos le relató un grave problema. Las personas no se dan cuenta de que cuando trabajan hay fuerzas conscientes que vienen en su ayuda, respondió Fremantle. El alumno sintió que algo en su interior estaba irrestrictamente de acuerdo, pero también sintió una gran objeción. ¿Qué son fuerzas conscientes? ¿Cómo pueden ayudarme? Volviéndose hacia su alumno, continuó: hay fuerzas conscientes tratando de ayudarte, no estás solo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ley de tres? Bueno, pues como repito, como decía hace unos minutos, la ley de tres es fundamental
para el desempeño en la vida, la afirmación, la negación y la reconciliación. Siempre va a haber algo que se opone, va a haber una resistencia a mis metas, a mis proyectos, a mis cosas, porque es una ley de la naturaleza y sagrada lo que se opone. Y entonces cuando yo quiero algo, cuando yo afirmo, cuando yo emprendo algo, inicio algo, siempre va a haber una resistencia, una fuerza opositora, que puede ser tanto interna, como desaliento, como falta de confianza, como tantas otras cosas que se dan a lo interno, pero pueden ser también obstáculos que se presentan en la vida exterior, como ciertas dificultades que se presentan, o los demás nos presentan, o las circunstancias nos presentan, etc. Entonces, al aplicar la tercera fuerza, que tiene mucho que ver con la atención, yo puedo estar en medio de esas dos fuerzas, la que se opone y la que quiere, y aparecer. Y me doy cuenta entonces de que la tercera fuerza o la atención es una fuerza que viene de lo alto. La fuerza del trabajo, la atención. Si nos volvemos solamente en el campo de la dualidad, en el campo del sí y el no, en el campo de las dos fuerzas, la afirmación y la negación, voy a ser meramente una máquina. Es la mecanicidad que llamamos en el trabajo. Voy a ser solamente una máquina que va por la vida cumpliendo los caprichos de las fuerzas exteriores, de las fuerzas externas y de lo que me presenta la vida, de todas las influencias, mejor dicho, de las influencias que hay en la vida real, que son muchísimas las que hay. Pero cuando yo empiezo a trabajar conscientemente, o trato por lo menos, me acerco a un trabajo consciente, ya muchas cosas cambian en mí y muchas cosas pueden tener una conexión con las fuerzas superiores, y empiezo realmente a vislumbrar lo que puede ser un verdadero hombre, no una mera máquina, un robot, una marioneta.